Carrillo. El estudio que vamos a ver es parte de esa dinámica que hemos venido haciendo en INER con relación al pulso ciudadano, que buscamos siempre mantenernos cerca con la comunidad, conocer su sentir y sobre todo compartirlo con los baja californianos. Se toman temas de todo índole, desde temas económicos, sociales, y algo que se le ha tenido mucho seguimiento es el tema del desarrollo económico. Entramos aquí con el tema del incremento del IVA desde su momento, y estamos validando el impacto que está teniendo en los ciudadanos. Cambiamos un poco la presentación para que estemos en los grandes. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, perfectísimo. Entonces aquí estamos viendo, como ustedes saben, dependemos de percepciones. Por muy positivo que sea el momento, si tenemos una percepción negativa, afecta a nuestro entorno. Y de entrada estamos viendo que los habitantes de Baja California han una percepción muy negativa con relación a la situación económica en su ciudad de residencia. Estamos hablando que aproximadamente 5 de cada 10 personas tienen esa imagen negativa. ¿Dónde es mayor? Principalmente por parte de los habitantes de Ensenada, Tecate y Rosarito. Yo sé que son muchos numeritos. Me invitaron a presentar números, espero no saturarlos, está algo ligera la presentación. Ya responderé sus dudas. Ahora ya yéndonos a lo que es el tema económico familiar y que está basado exactamente en la situación actual, estamos viendo aquí que para el 51.2% de los habitantes del estado su situación actual es regular. La están considerando como ni buena ni mala. Y aquí ya empezamos con un problema, un sentir de estar yendo contracorriente a nivel estado por parte de la mitad de los habitantes. Tiene su impacto. Sin embargo, vemos que de forma acumulada, el bueno y el pésimo representa un 27.8% y lo que viene siendo lo negativo, malo, pésimo, un 21%. Yo creo que muchas veces vemos las encuestas, las estadísticas, acabamos de pasar una jornada electoral bastante interesante, que debemos de tener claro cómo interpretar estos números, ¿no? Que aquí a lo mejor me brinqué esa parte de decir cómo se genera esta información. La estadística no se saca de la manga. O sea, para desarrollar todos estos números determinas una muestra de tu población, una muestra la determinas con una fórmula estadística en la que le asignas un nivel de confianza y un margen de error. Y aquí empiezan los problemas con la interpretación de la información. Cuando vemos de forma pública resultados electorales, no nos están compartiendo las metodologías que hay detrás, no sabemos los márgenes de error que se encuentran. Entonces, aquí es, en este caso estamos hablando, para este estudio se aplicaron 600 encuestas, que nos representa un 95% de confiabilidad, con un más o menos 4% de margen de error. ¿Qué significa este margen de error? Que de la información que obtengo, puedo tener una diferencia positiva o negativa de relación. Por ejemplo, si estoy viendo que tengo un 27.8, puede tener una variación de 4 puntos hacia arriba y hacia abajo. Y esas son las diferencias que nos encontramos muchas veces en los resultados electorales, lo que comparte el margen. Con el tema de la economía familiar, el golpe está dado principalmente en la economía de Mexicali, Ensenada y Rosarito. Ahora aquí, directamente hablando de lo que es el incremento del IVA y lo que es la devaluación, pues vemos ahora sí que un impacto mayoritario de los habitantes de Baja California. La devaluación del peso ha impactado al 89% de los habitantes y el incremento del IVA al 86.7%. Estamos hablando de un impacto de 9 de cada 10 personas. Así que quienes nos dicen que no pase, no sucederá nada con estos incrementos, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Que también es bien importante resaltar que estamos en el país de no pasa nada. Definitivamente yo me sorprendo cada mañana leyendo los medios y decir la estabilidad económica, se incrementa el nivel de empleo, cuando la gente te está diciendo lo contrario, ¿no?
Entonces, hay que sensibilizarnos, ustedes como empresarios, ustedes como hombres activos, ustedes activos en la economía de nuestro Estado, tenemos que conocer qué está pasando en esta dinámica. Tenemos equipos, tenemos empleados. ¿Qué pasa con ellos? Hay impactos. Hay impactos. Ahora, si lo vemos por plaza, es interesante, ¿no? Mientras que en Tijuana la devaluación del peso ha afectado al 88.3%, el incremento del IVA a un 85.8%. En Ensenada se refleja una tendencia similar entre ambos, con el 82.5%. En Ensenada, que tiene los índices más altos de afectación para los dos trópicos, la devaluación tiene un impacto en el 94.2% y el incremento del IVA en el 91.7%. Tecate, un 88.3% y un 81.7%. Y Rosarito también mantiene una tendencia del 91.7% en algunos temas. Ahora, hablando específicamente de estas dos situaciones que hemos estado viviendo, nos encontramos con que 6 de cada 10 habitantes de Baja California nos afirman que su impacto ha sido mayor por parte de la devaluación del peso. Estamos hablando de un 57.7%, mientras que el 38.5% nos resalta el incremento del IVA. Les comparto que en otros estudios esto se ha ido invirtiendo. En un principio el impacto del IVA era mayoritario, pero ahorita el impacto del IVA es secundario. Estaba revisando una información, hablando del 2008, a mediados del 2008, tenemos un tipo de cambio de 10.4, 10.45 aproximadamente. En solamente 8 años estamos hablando de doble. Cuando no estamos viendo un incremento de ingresos del doble en la sociedad, ni siquiera quizás de las ventas de las empresas, ¿no? Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Dónde está teniendo mayor afectación la devaluación? En Tecate y Rosarito, 60 y 61.7%, y el IVA principalmente en Mexicali y en el centro, como causa de primer tema de impacto. Ahora, hablando del tema económico, el ingreso, pensando en las necesidades básicas de los ciudadanos, no estamos hablando de lujos ni presupuestos extraordinarios, estamos viendo que para el 68.3% el ingreso actual en su hogar es insuficiente. Estamos hablando que en 7 de cada 10 hogares no les alcanza para sus gastos básicos, mientras que para un 23.8% es suficiente y un 7.8% como regular. Insuficiente principalmente en Ensenada, donde de un 68.3% estatal se incrementa hasta un 75%. Si fijan, hemos visto varios indicadores que nos están dando un panorama pues muy negativo en lo que es la ciudad de Ensenada en cuanto a su economía. Vemos aquí que en cuanto a la situación económica se refiere también a este impacto. Con relación a deudas, en este momento el 43% de los habitantes de Baja California tienen algún tipo de deuda. Porcentaje que se incrementa principalmente en Ensenada a un 47.5% y en Mexicali a un 45.8%. Estamos hablando de plazas donde la mitad de su población está enfrentando un tema de devaluación, está enfrentando un tema de incremento de IVA con deudas pendientes. ¿Y cuáles son este tipo de deudas? ¿Con quién las tiene? El 49.2% con una institución bancaria, el 29.1% con una empresa y el 21.7% con un particular. Esto es interesante, ¿no? La mitad de esa gente endeudada está llevando su seguimiento con algún banco, que todos conocemos las tasas de intereses que se están manejando y el impacto que están teniendo. Entonces, es realmente un panorama que por donde lo vemos y le tratamos de buscar el lado optimista, nos está golpeando en todos los sentidos, nos está golpeando, hay que aceptarlo, hay que estar conscientes de encontrar soluciones a esto, ahora sí que desde la trinchera de cada uno. En cuanto al tema laboral, estamos viendo que durante el presente año hasta la fecha hay
hay un 35.5% de hogares en donde alguno de sus miembros ha obtenido trabajo. Sin embargo, vemos también que hay un 25.3% que en el mismo periodo ha perdido su empleo. Un dato positivo, les puedo decir que años anteriores este tabulador lo teníamos invertido. Pues de alguna forma se está recuperando empleo, es lento. ¿Dónde se ha recuperado? Se ha generado principalmente en Tijuana, donde estamos hablando de un 40%. El Mexicali se ha perdido trabajo el 27.5%, Ensenada un 28.3%, y lo que viene siendo Tecate y Rosarito también se ha obtenido trabajo un 35%. Sin embargo, es interesantísimo lo que estamos viendo en Tijuana, ¿no? Incrementarse hasta un 40% tiene un impacto altamente positivo. Aquí hay un dato que lo podemos minimizar o lo podemos maximizar. Se los dejaré en sus manos y les explicaré el porqué. Al día de hoy estamos hablando que en el 21.8% de los hogares hay por lo menos una persona desempleada que no está retirada o incapacitada. Con todas sus facultades está sin trabajar. Estamos hablando de 2 de cada 10 hogares en Baja California. ¿Qué nos representa esto? De acuerdo a la actualizada que acaba de hacer INEGI con su corte 2015, en Baja California estamos hablando de poco más de 250,000 viviendas en el estado. Lo redondeamos con las diferencias que pudiera tener la información de INEGI con la realidad, pero vamos a redondearlo en 1 millón. Si estamos hablando de un 20%, estamos hablando que hay 200,000 personas con plena capacidad y facultad esperando la oportunidad de trabajar en su casa. Dijéramos, esto se nos concentra a mayor edad, les puedo decir que no, también es una situación que está en los jóvenes. Son factores que de repente perdemos de vista, nos concentramos en ciertos segmentos, pero yo les voy a decir, y aquí cuando yo veo esto, me impacta mucho el ver la dinámica con la que nos encontramos cada día. Yo no sé si ustedes han identificado que cada día es más frecuente ver vendedores de alimentos ambulantes en la ciudad. Sin embargo, si uno analiza esos vendedores, se encontrará con gente que está bien vestida. Dice, no me cuadra el perfil tradicional de un vendedor de gelatinas, de burritos, etc. El otro día le pregunté a un señor, y sí, era un señor que había perdido su trabajo y que por su edad ya no le daban empleo, y lo que hicieron fue como una medida emergente empezar a su esposa a producir alimentos y él irse a vender. La verdad fue algo que me impactó y me entristeció, porque era una persona con toda la capacidad, era una persona con una experiencia muy rica. Sin embargo, es gente que estamos mandando al retiro, es gente que no estamos considerando dentro de nuestras oportunidades de crecimiento empresarial y debemos atenderlos. No solamente los jóvenes, también tenemos que atender a la gente de la tercera edad que no está lista para el retiro y que todavía tiene una capacidad productiva muy interesante. Ahora que vemos aquí con ese 21.8% que está desempleado, el 52.7% tiene más de un año. Estamos hablando de la mitad que tiene sin trabajar más del año. El 19.1 menos de 3 meses, el 14.5 de 6 meses a un año y el 13.7 de 3 a 6 meses. ¿Qué nos impresiona más? Los de más de un año, los de menos de un año. A mí me preocupa sobre todo los de menos de un año cuando estamos hablando de una posible estabilidad y que tenemos gente que en el corto plazo no está obteniendo trabajo. Entonces, aquí es donde hay oportunidades. ¿Dónde tienen más de un año? En Tijuana, el 75%, que vemos que es mayor contra los otros municipios,
De menos de 3 meses se incrementa en Ensenada un 24.2%, de 6 meses a 1 año en Ensenada 18.2%, y de 3 a 6 meses en Mexicali un 21.4%. Volvemos a ver en Ensenada que se nos concentran indicadores negativos. Con esta información entraríamos ya en lo que es la dinámica para concluir, pasar a las conclusiones y concluir con el panorama que estamos viviendo actualmente. Es difícil. Dependemos de muchos factores externos, dependemos de situaciones que actualmente se están viviendo fuera del país, pero es momento de empezar a trabajar, es momento de empezar a apoyar esta economía. Me encanta ver la visión que tienen ustedes como grupo, la preocupación por la región. Platicaba el otro día con un grupo de amigos y decía, oye, qué bonito es Tijuana. Yo soy de Tijuana, se nació en Tijuana, me fui a estudiar fuera 5 años y regresé muy motivado a la ciudad y me encuentro con una dinámica que se las quiero compartir, que está dentro del tema económico. Nos siguen viendo como Rancho Alegre. De veras, se sorprenderían ustedes de grandes corporativos nacionales que siguen preguntando si contamos con servicios básicos. Se sorprenderían ustedes de la cantidad de empresas que están llegando a Tijuana sin hacer un análisis del potencial, sin conocer la capacidad que tenemos y de lo que estamos hechos. Ustedes pudieran contar más de una empresa que han visto llegar y se retiraron. Fracasó por falta de oportunidades, ¿no? Fracasó porque, en especial Tijuana, es una ciudad tan grande, tan atractiva, pero con una dinámica tan diferente, que si no la entendemos, no